voy a ser sincero, deberíamos estar muchos o casi todos, pero no sé qué nos pasa, no sé cuál es la situación, pero bueno, mientras en nosotros esté, seamos fieles al Señor, ¿verdad? Creo que eso es lo que el Señor desea de cada uno de nosotros, la fidelidad en Él. Pero no ese es el tema bueno, vamos a hablar un poco acerca de la fidelidad, pero es eso mismo, la fidelidad del cristiano. El propósito de este tema es que todo hijo de Dios debe de estar consciente de que debe permanecer fiel al Señor. Aunque hay situaciones que nos agobian, hay situaciones que no son fáciles, pero en medio de todo eso, el Señor requiere que usted y yo seamos fieles, fieles a la palabra bendita del Señor, fieles en medio de la prueba, fieles en medio de la tentación y fieles al llamado que el Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros. Ese es el propósito del Señor. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos fieles y aún más, fiel en el área financiera. Como dice, dando a Dios lo que es de Dios. Yo voy el, el día que estuvimos repartiendo los víveres, hermanos, una escena que me quebrantó. E incluso ahí con Eliseo le comenté eso, de que, bueno, hermanos, una hermana de nuestra iglesia, yo fui a tocarle a su casa, salió y me dice, ella no pensaba que yo también, que le íbamos a darle una bolsa, los víveres, ¿verdad? Y cuando me acerca la mano y me dice, haga favor de entregarle esto al pastor. Hermanos, si yo les dijera el nombre, ustedes dirán, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible eso que durante los 3 meses que llevamos de la pandemia, la hermana ha estado ahorrando sus diezmos? 3 sobres me entregó. Y dije, wow, durante los 3 meses la hermana ha sido fiel con lo que es del Señor. Bueno, sinceramente eso, miren, yo estaba así muy sensible. Le comenté a Eliseo en el carro y nos recordamos de cuando Pablo le dice a los de Tesalónica que en medio de sus situaciones difíciles, ellos fueron fieles. Pero miren, la fidelidad de cada uno de nosotros como cristianos también va más allá de eso, ¿verdad? Entonces, por lógica, usted y yo que somos salvos, debemos de corresponder al Señor con la fidelidad. Porque el Señor ha sido fiel con nosotros durante todo este tiempo. ¿O no es así? Él ha sido fiel durante todo este tiempo, ha sido fiel con nosotros. Así que el Señor, eso es lo que espera de nosotros. Yo estaba pensando, diciendo, Señor, perdónanos, o perdóname porque a veces no soy fiel a ti. Pero el Señor lo que espera de mí, de usted, es que seamos fieles a Él. Y cada uno de los que desea agradarle y servirle al Señor, Él desea de nosotros fidelidad. En los evangelios, en las enseñanzas de Jesús acerca de la fidelidad del siervo, aparece como un deber ineludible, hermano. Un deber que usted y yo debemos de hacer. Tal está en Mateo 24:45, Mateo 25:21, Lucas 12:35 al 48, Lucas 16:10 y Lucas 19:17, donde se le pide al siervo fidelidad. Y en las escrituras podemos ver la fidelidad de Dios y lo que Él desea de nosotros. Tanto las escrituras como la historia de la iglesia, vemos grandes personajes, hemos leído de grandes personajes en la historia del cristianismo
que dieron su vida por mantener esa fidelidad a Dios, que no le importó qué les podía pasar, pero ellos permanecieron fieles. Y esa fidelidad los llevó, muchos a muerte, los llevó a la hoguera, los llevó a ser encarcelados, los llevó a hacer tantas cosas que les pasaron a esos hombres que fueron fieles a Dios. Y en la Biblia nos ofrece esos ejemplos estimulantes de siervos fieles. Y nos impresionan figuras tan admirables como Jeremías, como Juan el Bautista. Recuerden que eso, nuestro pastor, el doctor Stanley, mencionó esto el domingo, de 4 personajes. Y el primero sufrió encarcelamiento, sufrió burlas, sufrió rechazo. El segundo, una muerte que él no se merecía. Ahora, a usted y yo nos corresponde, a usted y yo como iglesia, a San Pablo, nos corresponde demostrar fidelidad a nuestro Dios. Así como cada uno de los ejemplos que encontramos en las Sagradas Escrituras y en la historia. Fidelidad a Dios. Fidelidad, hermanos, confianza en el Señor, fe en el Señor. Yo hoy, casi desde ayer, estaba leyendo acerca de Elías. Hermanos, y es tremendo todo lo que pasó Elías. Entonces, usted y yo debemos de permanecer fieles, firmeza en medio de la prueba, firmeza en medio de las dificultades, firmeza en medio de esas situaciones que a veces nosotros no podemos resolver o que no está en nuestras manos. Oiga bien eso, que no está en nuestras manos poder resolverlas, pero sí está en las manos de Dios, en el que usted y yo creemos. Y Él sí puede resolver cualquier problema. Él puede resolver cualquier complicación. Pero muchas veces somos nosotros los que queremos tener el control y querer resolverlo todo. Pero a veces hay cosas que sí podemos hacerlo y hay cosas que no podemos controlar. Y es ahí cuando cometemos errores. Entonces, como hijos de Dios, aun cuando nos encontremos en medio de situaciones complicadas, la palabra del Señor lo expresa en Santiago 1, versículos 2 y 4. Tened por sumo gozo, dice, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué? Paciencia. Cuando nosotros podemos entender eso, y debemos de entender que todo lo que pase, que todo lo que sucede, que todo lo que Dios hace, ¿sabe una cosa? Es para nuestra bendición. Es para poder nosotros ser bendecidos. Y en la Biblia en la Escritura hay muchos personajes bíblicos que permanecieron fieles durante pruebas muy duras. Tal está el caso de Abraham, tal está el caso de Daniel, por así nombrarlo algunos, tal está el caso de los amigos de los 3 jóvenes hebreos, amigos de Daniel. Daniel en el pozo de los leones, los 3 jóvenes en el horno, ahí ardiendo. ¿Y quién estuvo con ellos? ¿Qué es lo que dijo Nabucodonosor? Veo al hijo de los dioses. ¿Y quién era? Era el mismo Señor Jesucristo, dicen algunos. El mismo Señor Jesucristo que estaba allí cuidando de los jóvenes. ¿Pero por qué razón ellos fueron condenados? Por ser fieles ¿a quién? A Dios. Por ser fieles a Dios. Yo sé que el pastor mencionó eso hace 8 días acerca de Elías. Y el ministerio de Elías podemos verlo desde el capítulo 17. Bueno, si ustedes leen esa historia, si ustedes leen este gran personaje, bueno, se van a admirar de cómo el Señor
tuvo cuidado de Elías. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito para Elías. Dios sabía de Elías, sabía de qué era él, qué podía él hacer. Y tenía un propósito. Pero ¿qué necesitaba de Elías? Que Elías permaneciera fiel. Que Elías pudiera demostrar su amor por Dios. Y pasó un montón de situaciones. Desde el 17 podemos ver el ministerio de Elías. Pero yo estaba leyendo un artículo acerca de Chuck Swindoll, que es, y estaba en inglés, pero ahí más o menos lo traducí. Entonces, en Primera de Reyes 19, 1 al 9, nosotros podemos ver después de 3 años, Elías estar huyendo de los reyes Acab y de su esposa y de la esposa Jezabel, la reina. Después de 3 años, él huyendo. Después de estar, el Señor durante 1 año los tuvo alimentando por medio, usó cuervos para alimentar a Elías. Le demostró su cuidado, le demostró ese amor que él tenía hacia su siervo. Papá, tengo hambre. Madison está aquí un poquito, me vino a saludar. Perdonen, hermanos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en realidad? Durante 3 años, él tuvo cuidado de su hijo. 1 año estuvo sosteniéndolo. Los cuervos le llevaron comida. Después que el arroyo se estuvo secando, ¿qué cosas pasaba por la cabeza de Elías? ¿Qué pensaba él? Uno se pregunta, ¿qué estuvo pensando cuando miraba que el arroyo se iba secando día con día? Y uno dice, ¿por qué el Señor no le pudo llevar un gran barril de comida, llevarle vino, llevarle esto y lo otro para unos cuantos meses? El Señor podía hacerlo. Pero ¿qué es lo que podía pasar? Si él hacía eso, yo deduciendo, pensando, si el Señor hacía eso, Elías no iba a depender de Dios. En cambio, de día a día, llevándole la comida, esperando él los días que cada día, cada mañana, cada tarde que los cuervos se acercaban para llevarle su comida puntualmente. Mira, hermano, qué maravilloso es eso. Después de 1 año, él le dice, bueno, párate y te vas allá a Sidón, allá a Sarepta. ¿Y quién se encontraba ahí? Se encontraba una viuda. ¿Por qué razón se fue lejos de Jerusalén? ¿Usted cree que esa viuda también no clamaba al Señor por ayuda? ¿Usted cree que esa viuda también no le pedía al Señor, no oraba al Señor para que no se muriera de hambre? Recuerde que eran 3 años de sequía. Y él llegó ahí y estuvo, dice, durante 2 años en esa casa. Después de eso el Señor lo sacó, le dijo, párate y preséntate ahora a los reyes. Después de un gran triunfo de matar a 400, el deseo de Elías era acabar con los 800 sacerdotes, los 400 que servían a Acera y los 400 que servían a Baal. Pero Jezabel no envió o ignoró el mensaje de su esposo. Después de eso, sucedió en el versículo 19. Acab dio a Jezabel, dice, la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo,
Así me hagan los dioses y aún me añadan. Si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Y cuál fue la reacción de Elías? Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Normal con todos. Vemos el peligro y más vale que aquí corrió, como dicen algunos, que aquí quedó. Se fue Elías, corrió. Dice, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Qué podemos ver en estos versículos? Elías no estaba pensando de manera realista o clara. Elías no podía ver más allá. O por así decirlo, tal vez no era tan corto de vista que no pudo considerar la fuente de esta amenaza. Piénselo usted. La amenaza no venía de Dios. La amenaza había venido de un ser humano incrédulo, de un ser humano pecador, de un ser humano idólatra, carnal, que vivió su vida impía a años luz de Dios. Si Elías hubiera estado pensando clara y realista, se habría dado cuenta de esto. Eso es lo que pasa cuando uno está deprimido. Eso es lo que pasa cuando hay ansiedad. Segundo, Elías se separó del fortalecimiento de las relaciones. ¿Saben ustedes cómo cargo yo mis baterías? Cuando yo me siento ya agotado físicamente, emocionalmente. Yo lo que hago regularmente, bueno, en el seminario lo hacía, y aquí a veces lo hago con el pastor, bajo ahí a la casa con el pastor y nos ponemos a platicar. De esa manera yo cargo mis baterías. Pero ¿qué fue lo que hizo Elías? Elías se separó del fortalecimiento de las relaciones. Si yo no cargo, si yo no hablo, si yo no me relaciono, yo sé que voy a venirme hacia abajo. Pero entonces cuando me siento así, yo necesito salir y hablar. Tercero, nuestros momentos más vulnerables, y eso le pasó a Elías, generalmente vienen después de una gran victoria. Imagínense, 400 sacerdotes de Baal allí quedaron tendidos. Quedaron tendidos. Su Dios no le respondió. Elías sabía que Dios le iba a responder. Elías sabía que Dios le respondía a lo que él clamaba, a lo que él oraba. Incluso, si regresamos a un poquito, cuando el hijo de la viuda, donde él vivía casi por 2 años, se estaba muriendo, se murió. Elías clamó a Dios y Dios le respondió. Sabía que Dios le respondía y Dios le estaba dando esa confianza a Elías. Le había dado esa seguridad de que si él clamaba, Dios le iba a responder. Entonces, después de esa victoria, es una experiencia en la cima de la montaña con Dios. Es ahí cuando usted y yo necesitamos establecer una defensa contra el enemigo. Cuarto, Elías estaba físicamente exhausto y emocionalmente agotado. Durante años, Elías había vivido al límite. Era un hombre buscado y perseguido, considerado por el rey como el enemigo público número 1. Hay pocas dudas de que Elías había llegado al final de su cuerda físicamente.
y seguramente emocionalmente. Todo lo cual no pudo evitar debilitarlo espiritualmente, hermanos. Y es así. Cuando nos sentimos fatigados, cuando nos sentimos cansados, cuando nos sentimos deprimidos, nos debilitamos espiritualmente. No sé si Elías estaba disgustado, pero podemos ver en la palabra del Señor que él estaba exhausto. Y lo podemos ver ahí cuando dice que puedes escucharlo, cuando dice esas palabras, es suficiente. Ahora, oh Señor, quita mi vida, porque no soy mejor que mis padres. Recuerde que el Señor siempre escuchó a Elías en sus oraciones. Cuando él clamaba, Dios le escuchaba. Pero en esto, el Señor no hizo lo que él quería. ¿Por qué? Porque todavía le faltaba mucho a Elías. Todavía le faltaba mucho por hacer en el reino de Dios. Todavía le faltaba. Si nosotros nos sentimos cansados, hermano, oremos al Señor. Si nosotros nos sentimos decepcionados por cualquier situación, oremos al Señor. Quinto, Elías se perdió en una autocompasión. La autocompasión es una emoción patética. Miente, exagera, hasta llevarnos a las lágrimas. Y la autocompasión cultiva una mentalidad de víctima en nuestra cabeza. Y en el peor de los casos puede llevarnos al punto de desear morir, que es exactamente donde estaba Elías. Cuando abrimos la puerta a ese patético mentiroso de la compasión, cuando establecemos un estándar poco realista y luego no podemos cumplirlo, la autocompasión se abre camino dentro de nuestras mentes, como un animal que nos puede hacer trizas. Dios, su deseo, su propósito es de que Elías se mantuviera fiel al Señor. Y Elías lo hizo, hermanos. Pero ¿qué fue lo que hizo él? El Señor estuvo con él. El Señor estaba con él desde el principio, desde su ministerio, desde que fue llamado. Dios estaba con él. Y Dios estuvo con él en esas situaciones complicadas. Dios estuvo con él cuando él se sentía que no valía nada, que ya no podía hacer nada. Dios estuvo con él. Y asimismo el Señor, hermanos, está con nosotros en este tiempo. Llevamos muchos días de confinamiento. Deseamos salir de esto. Deseamos. Pero por nuestro bien debemos de quedarnos en casa. El Señor quiere que usted y yo permanezcamos fieles. Cuando venga esa situación difícil, cuando venga esa tentación, debemos de permanecer fiel. El Señor le dijo a Elías, come y descansa. A la segunda vez que se le presentó, le dice, ahora levántate y camina. Cuando Elías caminó por sus propias fuerzas, él solo pudo avanzar un día de camino. Pero cuando el Señor le habló, cuando tuvo esa relación con Dios, la palabra del Señor dice que Elías se levantó y caminó, ¿qué? Por 40 días, hermano. Vea lo que hace la relación con Dios, lo que hace esa comunión con el Señor, es que Él nos da
fuerzas donde no lo hay. Él nos da alegría donde hay tristeza. Él nos hace sonreír cuando nos sentimos tristes, hermano. El Señor siempre está con nosotros. Así que cuando venga esta situación difícil o la tentación, debemos permanecer fieles como hijos de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios y Dios quiere que seamos fieles, que podamos resistir a nuestro enemigo. Y la palabra del Señor nos dice que si resistimos al enemigo, ¿qué dice? Él huirá de nosotros. Así lo dice la palabra del Señor. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Primero, hay que mantenerse constantes en la comunión y búsqueda del Señor. Segundo, meditando y realizando lo que la palabra de Dios indique. Quizás usted dice, no, a mí hasta que el Señor me hable yo voy a hacer esto. Hermanos, ¿para qué quiere que el Señor nos hable? El Señor nos ha hablado por medio de su palabra. Y Hebreos capítulo 1 lo dice también. Asistiendo a nuestras reuniones. Por eso pensé al principio. Hoy, en este tiempo es cuando usted y yo debemos de acercarnos más al Señor. Usted dirá, hermano, pero ¿qué tiene que ver eso con que yo me conecte a las reuniones? Bueno, eso es parte de nuestra fidelidad a Dios. Si a nosotros nos costaba ir domingos en la noche, jueves en la noche, ahora que nos conectamos por Zoom, ¿usted cree que no deberíamos de hacerlo? ¿O qué excusas deberíamos o colocamos? Hermano, es que usted no sabe cómo estoy. No tengo para una recarga, no tengo internet. Creo que eso sería justificarnos y una justificación no tan válida. Así que, hermanos, es muy importante hacerlo todo con amor y fe. Definitivamente, nuestra fidelidad va a ser probada o está siendo probada. Está siendo probada quizás. Dios no quiere robots. Dios, si hubiera querido, Él nos hubiera formado así. Pero Dios lo que quiere son hijos verdaderos que le sean fieles aún en situaciones desfavorables. Nuestro amado Maestro de Maestros, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo nos ha dado ejemplo. Y Pablo lo dice así, que lo imitemos, que imitemos a nuestro Señor Jesucristo. Imitemos a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Usted y yo tenemos un propósito. Y aún falta seguir cumpliendo ese propósito. Y Dios se va a encargar de mantenernos bien para cumplir ese propósito que Dios tiene con nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer? Serle fiel. Seguir siendo fiel. ¿Quiere ganas? Sí quiere ganas. ¿Cuesta? Sí cuesta. No es fácil. No es fácil en medio de las situaciones difíciles. Pero esta hermana, mis amados hermanos, me dio un ejemplo de fidelidad a Dios. Y es una hermana de nuestra iglesia. Ejemplo de fidelidad a Dios en medio de las situaciones difíciles.
¿Qué tan fiel estoy siendo yo? Yo me evalué, como hice una introspección y le pedí perdón a Dios. Podemos, hermanos, podemos, fieles en todo lo que el Señor nos demanda. Fieles. Y el Señor siempre honra a los que le honran. Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Señor, porque tú nos demuestras tu amor de una y muchas maneras, Padre. Gracias, Señor, por ese alimento, Padre, que ha estado en nuestra mesa durante todo este tiempo. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque cuando uno lee, Señor, tu palabra y ve a esa viuda no teniendo nada y le da al siervo del Señor primeramente. Ella podría pensar, ¿por qué le voy a dar a él si yo no tengo? Pero, Señor, podemos ver la fe de una hija tuya que clamaba por ayuda. Señor, ayúdanos también a nosotros, Padre, a no ser indiferentes ante otros. Ayúdanos, Padre, a serte fiel en lo que tenemos. Fiel en el llamado que tú nos has hecho, Padre Celestial. Y sabemos, Señor, que tú nos vas a cuidar, nos has guardado, nos has bendecido, porque tú, Señor, siempre eres fiel. Gracias, Padre, por todo. Gracias por nuestra amada iglesia. Gracias, Señor, por nuestros pastores, por cada uno de los hermanos, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto verlos.